Esa noche, en un pueblo pesquero escondido entre los manglares del Golfo, un hombre caminó solo hacia el muelle mientras todos los demás cerraban puertas y ventanas, convencidos de que nadie en su sano juicio se atrevería a mirar de frente al huracán que venía del mar. El viento ya rugía entre las láminas y los techos de teja. Las primeras gotas golpeaban como piedras. Y aún así, Mauro Rentería siguió andando, con el zarape empapado pegado a los hombros y la mirada fija en la oscuridad del horizonte. Detrás de él, las campanas de la iglesia repicaban con un toque largo y grave, el mismo que en San Bartolo de las Aguas solo sonaba para avisar de una desgracia inminente. Las mujeres se apresuraban a meter a los niños, a asegurar las puertas de madera, a cubrir con mantas los pocos animales del patio interior, mientras el olor a tierra mojada y a incienso reciente salía por las rendijas de la vieja capilla, donde el padre Severo había terminado hacía poco una oración apresurada por todo el pueblo. En la casa de adobe, que quedaba justo detrás de la iglesia, Genoveva, la esposa de Mauro, tenía aún las manos manchadas de masa de maíz. Había estado preparando tortillas mientras el cielo se oscurecía antes de tiempo, y el calor del comal no alcanzaba a espantar el frío que le subía por la espalda cada vez que el viento golpeaba las ventanas. Colgado en la pared, sobre una mesa sencilla, estaba el rosario viejo que había pertenecido al padre de Mauro, sus cuentas gastadas brillando apenas con la luz de una vela. «No salgas», susurró Genoveva cuando él entró a tomar una lámpara. «Hoy no. No esta noche». «Hay hombres allá afuera», respondió Mauro sin mirarla del todo. «Pascual, Arnulfo, Liborio, no han vuelto. Sus familias están en el muelle». «Más vale tarde que nunca», dijo ella con la voz quebrada. «Lo que no se pesca hoy, se pesca mañana. Lo que se pierde en el mar, nadie lo devuelve. Quédate, Mauro». Él miró el rosario colgado, ese pequeño tesoro que representaba todas las promesas de los Rentería, la palabra dada, el honor, la obligación de no darle la espalda a los suyos. Sintió que el corazón le latía en los oídos, mezclado con el bramido del viento. Sabía que si salía, podía no volver. Sabía también que, si no lo hacía, tendría que escuchar el llanto de las viudas y las preguntas de los niños durante el resto de su vida. Se llevó la mano al pecho, tocó un momento las cuentas frías del rosario y luego lo descolgó con cuidado. Lo guardó en el bolsillo interior de la camisa, como si necesitara tener sobre el corazón el peso de todas esas oraciones antiguas. «No te pido que me entiendas», dijo al fin mirándola a los ojos, «pero si fuera yo el que no regresa, ¿no querrías que alguien saliera a buscarme?» Genoveva apretó los labios. «El que mucho abarca, poco aprieta», murmuró. «No puedes salvar a todos». «Lo sé», respondió Mauro, «pero por lo menos que no se diga que no lo intenté». Sin saberlo, con esas palabras, acababa de sellar la noche más larga de su vida. El muelle olía a sal, a madera mojada y a miedo. El agua golpeaba los pilotes con tanta fuerza que las tablas crujían bajo los pies de quienes se habían atrevido a acercarse. Un grupo de mujeres, con rebozos sobre la cabeza, se apiñaba mirando hacia la nada del mar oscuro. Entre ellas, Eduviges, la esposa de Pascual, parecía una sombra temblorosa abrazando a dos niños que no dejaban de preguntar por su padre. «Mauro», dijo ella cuando lo vio, «dime que los alcanzaste a ver. Dime que ya vienen». Mauro tragó saliva y miró la negrura del horizonte. No había luces, no había señal alguna de lancha, solo el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia, cada vez más pesado. «Si están cerca no podemos verlos con este aguacero», dijo, tratando de sostener una esperanza que no sentía. «Pero el mar todavía no está en lo peor». «No me engañes», contestó Eduviges.
con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Yo conozco esa cara. A un lado, la anciana madre de Arnulfo apretaba un rosario entre los dedos, moviendo los labios en una plegaria silenciosa. Más atrás, el padre Severo observaba la escena con el hábito pegado al cuerpo por la lluvia, sabiendo que nada de lo que dijera serviría de consuelo si las lanchas no regresaban. «Nadie va a salir en esta locura», murmuró uno de los hombres. «Es buscar la muerte». «Al mal tiempo, buena cara», dicen, respondió otro sin convicción, «pero esto ya no es mal tiempo. Es otra cosa». Entonces todas las miradas se clavaron en Mauro. No hubo acuerdo, no hubo palabras claras, pero cada par de ojos decía lo mismo. Si alguien podía navegar en esa noche, era él, y fue en ese momento cuando todo cambió. Mauro miró su propia lancha, amarrada al final del muelle. Era una embarcación sencilla, de madera, con el nombre Jacinta, pintado a mano en un costado, en honor a su hija. Conocía cada tabla, cada clavo, cada crujido. Sabía lo que podía aguantar y lo que no. Sabía que, si el huracán se acercaba más, la Jacinta se convertiría en un cascarón de nuez entre las olas. El viento le azotó el rostro, la lluvia le entró a los ojos, pero él no los cerró. «Voy a salir», dijo de pronto. «Pero escúchenme bien, no puedo traerlos a todos de una sola vez. No insistan, no griten, no me jalen cuando regrese. Si cargamos la lancha más de lo que aguanta, no se salva nadie». Un murmullo de angustia y esperanza recorrió el grupo. «¿A quién vas a traer primero?», preguntó alguien. Ese era el filo de su dilema, el punto donde lo humano se rompía. Cada familia quería que fuera la suya, cada madre creía que su hijo debía ser el primero, cada esposa veía más urgencia en el rostro de su marido que en el de los otros. «Los que estén más cerca de hundirse», dijo Mauro con la voz firme. «No es por cariño ni por deuda, es por posibilidades. El que tenga más oportunidad de aguantar, que aguante. El que esté a punto de desaparecer, por ese voy primero». Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Con la ayuda de dos muchachos, Mauro empujó la lancha al agua, que ya golpeaba el muelle con olas más altas de lo normal. Encendió el pequeño motor, que tosió como si también tuviera miedo, y se persignó tocándose el pecho, recordando el rosario en el bolsillo. Las luces del pueblo quedaron atrás, pequeñas y temblorosas, mientras él se internaba en la boca oscura del mar embravecido. El aire olía a sal y a metal húmedo. Las gotas de lluvia eran tan frías que parecían agujas sobre la piel. El rugir del viento tapaba casi cualquier otro sonido, pero Mauro alcanzaba a distinguir, muy lejos, algo que podría ser un grito o el gemido de una tabla rompiéndose. «No te duermas, Mauro», se dijo a sí mismo. «Camarón que se duerme se lo lleva la corriente». Las olas levantaban la proa de la lancha y la dejaban caer con golpes secos que le sacudían los huesos. A ratos el agua les caía encima, como si el mar quisiera subirse a bordo también. Tenía que mantener la vista fija en algunos puntos de oscuridad menos densa, señales casi invisibles de que algo flotaba allá, a la deriva. Entonces, un destello, una pequeña luz intermitente, como de lámpara o de cerillo, apareció y desapareció entre las cortinas de agua. «Ahí», murmuró. «Aguanten, por favor, aguanten». Cuando por fin llegó, encontró la lancha de Pascual casi vuelta de lado, a punto de hundirse. 3 hombres se aferraban a ella, medio cuerpo ya en el agua. El rostro de Pascual, empapado y blanco, se iluminó al reconocer a Mauro. «Pensé que nadie iba a salir», gritó por encima del viento. «No hables», respondió Mauro. «Súbanse rápido, uno por uno, no hagan movimientos bruscos». Los ayudó a pasar, sintiendo cómo cada nuevo peso hacía que la Jacinta se hundiera un poco más.
El agua les llegaba casi a los tobillos dentro de la lancha, pero aún era manejable. —¿Y Arnulfo? —preguntó Mauro. —Lo arrastró una ola hacia el norte —contestó Pascual temblando—. Lo vimos aferrarse a una tabla. No sé si una ola más alta los golpeó de lado, cortando la frase. La lancha se ladeó peligrosamente y todos se agarraron como pudieron. —Si seguimos aquí, no se salva nadie —dijo Mauro—. Los llevo al muelle y vuelvo. Pascual lo miró con desesperación. —¿Y si cuando vuelves ya no lo encuentras? —Entonces que Dios nos perdone a todos —respondió Mauro, girando la lancha hacia tierra. Esa no sería la última vez que tendría que decir esas palabras. Al regresar al muelle, los gritos y los sollozos se mezclaron con el ruido del viento. Las mujeres se abalanzaron hacia los rescatados, tratando de ayudarlos a bajar. Algunos niños lloraban de alivio al ver a sus padres vivos. —No se acerquen tanto, que se nos voltea la lancha —gritó Mauro—. Quedan más allá afuera. No puedo perder tiempo. —¿Viste a Arnulfo? —preguntó la anciana, clavando sus ojos en él. Mauro dudó un segundo. —Está vivo —dijo al fin—, pero si no salgo ya, tal vez deje de estarlo. Lo que nadie imaginaba era que, con cada viaje, la decisión se volvería más cruel. Volvió a salir. Y luego volvió una tercera vez. Y una cuarta. Cada vez que regresaba, la lancha venía más cargada de cuerpos empapados, temblorosos, algunos rezando, otros en silencio absoluto, con la mirada perdida. Cada viaje arrancaba a alguien de la boca del mar, pero también robaba minutos a los que seguían allá afuera, luchando por no soltarse de una tabla, de un pedazo de madera, de cualquier cosa que flotara. En uno de esos viajes encontró a Arnulfo, aferrado a un trozo de lancha con los labios morados. —Sabía que ibas a venir —murmuró cuando Mauro se acercó—. El que es perico, donde quiera es verde. Tú no ibas a quedarte en el muelle. —Cállate y súbete —dijo Mauro, tratando de sonar brusco para no llorar, pero no estaba solo. A unos metros, una mujer joven, que no era del pueblo, se hundía y salía, luchando por no tragarse el agua. Tenía los ojos abiertos como platos, el rebozo ya perdido, una mano aferrada a algo que se hundía con ella. La lancha no podía con todos. Mauro lo sabía. El agua ya les llegaba a media pierna dentro de la Jacinta, y cada ola amenazaba con volcarla. —No hay espacio para todos —gritó uno de los hombres—. Si la subes también a ella, nos hundimos. El mundo se le redujo a ese segundo. Arnulfo, amigo de toda la vida, casi inconsciente, ya medio arriba de la lancha. La mujer, desconocida, hundiéndose y saliendo, con una mirada de terror que parecía pedir disculpas por estar ocupando un lugar que no le correspondía. La decisión que tomó Mauro esa noche lo perseguiría el resto de su vida. No dijo nada. Soltó a Arnulfo un momento, se impulsó hacia la mujer y la agarró del brazo con fuerza justo antes de que una ola la cubriera por completo. Con un esfuerzo que le dolió en la espalda, la subió a la lancha, mientras los demás se quejaban y el agua entraba aún más. —¡Ahora sí nos vamos a hundir! —gritó alguien. —¡Estás loco, Mauro! —A caballo regalado no se le mira el colmillo —respondió él, con una media sonrisa triste. Si el mar decidió dejarnos vivos a 5 en lugar de a 4, no voy a discutir con él. Con maniobras torpes pero firmes, logró mantener la lancha a flote hasta regresar al muelle. Algunos dirían después que, desde la orilla, se veía como si una mano invisible empujara la embarcación cada vez que parecía que iba a volcarse. Al final de la noche, cuando el huracán por fin terminó de descargar su furia y se fue internando tierra adentro, 30 personas que deberían haberse convertido en nombres en una lista de muertos estaban vivas. 30. Ni una más, ni una menos.
Los contaron una y otra vez, sin poder creerlo. El pueblo entero sabía que eso había sido obra de Mauro Rentería y de su pequeña lancha, que había desafiado las olas hasta que ya no pudo más. Pero las victorias grandes nunca vienen sin cicatrices. La mañana siguiente, cuando el sol tímido trató de atravesar las nubes deshilachadas, el pueblo salió a ver los daños. Árboles caídos, techos arrancados, animales muertos en los charcos. La iglesia seguía en pie, con el campanario inclinado pero firme. El cementerio, con sus cruces de hierro y madera, parecía haber mirado de frente a la tormenta sin moverse. Al borde de la playa, hecha pedazos contra las rocas, estaba lo que quedaba de la Jacinta. La lancha de Mauro no había sobrevivido. En el último viaje, vacía ya de pasajeros, cuando él intentó sacarla del agua para ponerla a salvo, una ola más fuerte que las demás la levantó y la azotó contra los pilotes del muelle, quebrándola en dos. Mauro se quedó parado frente a los restos, con el zarape todavía húmedo, los brazos arañados, los ojos rojos, no se sabía si de sal o de llanto. Su hija Jacinta se le acercó y tomó su mano. «Papá», dijo, «¿por qué rompieron nuestro barco?» Él la miró, y por primera vez en muchas horas sintió el cansancio como un peso insoportable sobre los hombros. «Porque a veces, hija», respondió, «para que unos se salven, algo tiene que perderse». La mujer desconocida resultó ser una forastera que venía en la lancha de Arnulfo, una parienta lejana que pensaba quedarse unos días en el pueblo. Mientras se curaba las heridas, iba de casa en casa ayudando a limpiar, a cocinar, a atender a los enfermos. Nadie volvió a decir que era extraña. Arnulfo, por su parte, nunca recuperó completamente la fuerza en las piernas. Podía caminar, sí, pero ya no como antes. Nunca más volvió a salir mar adentro. Abrió un pequeño puesto junto a la iglesia, donde vendía anzuelos, sogas y herramientas para los otros pescadores. «El que mucho abarca, poco aprieta», decía con una sonrisa resignada. «Que los jóvenes vayan al mar. Yo me quedo en la orilla». Mauro también cambió. Siguió pescando, pero ya nunca salió tan lejos. De noche a veces se despertaba sudando, oyendo en sueños el rugir del huracán, y viendo una y otra vez el momento en que tuvo que decidir a quién subir primero a la lancha. En esos momentos sacaba el rosario de su padre, ahora colgado de nuevo en la pared, y lo sostenía entre los dedos hasta que amanecía. Cuentan los ancianos de San Bartolo de las Aguas que desde aquella noche, cada vez que el cielo se oscurece de golpe y el viento cambia de dirección, algunos juran ver, mar adentro, la silueta de una lancha pequeña luchando contra las olas. Dicen que es la memoria de lo que hizo Mauro, recordándole al pueblo que el valor verdadero no es no tener miedo, sino avanzar aun cuando sabes que el precio será alto. Y así fue como aquella decisión marcó el destino de todos en ese lugar, porque en la vida cada elección tiene su precio. Y a veces el costo lo pagan quienes nunca eligieron. Pero también es cierto que el honor que nace del corazón, ese que no se compra ni se presume, siempre encuentra la manera de sobrevivir, aunque sea entre los restos de una lancha rota sobre la arena. La historia de Mauro Rentería se sigue contando al calor del fogón, en velorios, en fiestas patronales y en noches de viento raro. Se cuenta no solo porque salvó a 30 personas durante un huracán, sino porque aceptó que ninguna victoria es completa, que toda salvación lleva consigo una pérdida, y que hay hombres que, sin quererlo, se convierten en memoria viva de lo mejor y lo más doloroso de un pueblo.